Bien, en primer lugar, también, aunque parezca redundante, pero necesario, agradecer y felicitar a ambos presidentes de las comisiones, porque la verdad que hay que estar ahí conduciendo los debates, a veces interminables, pero necesarios para poner claridad sobre este tema que nos trae en este momento a debate. Yo la verdad que no quiero dar fundamentos ahora porque es como darnos razones entre nosotros, ¿no? Todos nosotros ya tenemos una posición al respecto, tenemos nuestro propio argumento y lo vamos a defender. Yo quiero expresar acá una decisión política, una decisión política de muchos compañeros de mi bloque que justamente se hacen cargo de la decisión política de acompañar en este proyecto que tiene que ver con que la Argentina salga de una vez por todas de un problema que la tiene sojuzgada, de un problema que además le trae muchos perjuicios de todo tipo, que además le trae el perjuicio central, a mi juicio, de maltratar al 93% de los bonistas que creyeron en la Argentina y que una vez renunciaron a muchos de sus intereses para acompañar el proceso de la Argentina. Por eso creo que esta decisión política no es distinta, sí en el tiempo y sí en las características, pero no es distinta esencialmente de la decisión política que tuvo la Argentina en el 2005, no es distinta de la decisión política que tuvo la Argentina en el 2010 y es ni más ni menos que una decisión para que la Argentina recupere poder de decisión nacional, para que la Argentina recupere autonomía, para que la Argentina recupere poder de decisión para ver qué hace con su propio destino. Por supuesto, habrá otro debate que ya se insinúa en un proyecto de ley que hemos presentado y que va a tener también dictamen favorable en esta comisión. Habrá un debate donde sí se jugarán la filosofía que tenemos cada fuerza política respecto a qué se hace con esa libertad, qué se hace con esa capacidad de endeudamiento, a dónde se dirige y para qué se utiliza esa capacidad de endeudamiento. Y este debate seguramente nos encontrará muy atentos y muy alertas y muy enérgicos en la defensa de lo que nosotros entendemos como un resguardo de la soberanía nacional en cuanto a que esas deudas que se puedan contraer sirvan para el crecimiento de la nación. Lo decía uno de los expositores del día de la fecha, hay que buscar inversiones que tengan capacidad de repago de esa misma deuda que se contrae, porque si no, en definitiva, se vuelve a caer en otros vicios que hemos caído en el pasado. Por eso, nada más por hoy, expresar esta decisión política y ojalá que la Argentina pueda salir de esta limitación que tiene y podamos empezar a soñar con una Argentina mejor. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Perotti. Presidente, y no solamente sumarme a las expresiones acerca del trabajo, pero para calificarlo y para mi gusto no llegamos al 10. Me hubiese gustado, como lo había manifestado, la presencia aquí del ministro de Producción y del ministro de Trabajo, porque me parece que esa es la mirada mucho más integral para analizar el tema del endeudamiento en la Argentina como se dio. Venimos a proponer aquí, lo decía recién el senador Urtubey, un proyecto de ley para que el Congreso de la Nación, donde tiene sus representaciones el pueblo y las provincias argentinas, pueda reasumir plenamente sus facultades constitucionales, las que establece el artículo 75. Y creemos que este es un momento adecuado para hacerlo y que eso requiere de dos pasos concatenados. Uno, cerrar el pasado y otro, abrir una instancia de futuro que a todos nos lleve a no repetir errores. Todos hablan aquí de que nadie está feliz de estar analizando esta situación. Y creo que si eso nos lleva a este estado, precisamente no podemos seguir lo mismo. Difícilmente haciendo lo mismo obtengamos otros resultados. Por lo cual, creo que allí el Congreso tiene que reasumir plenamente las facultades que nuestra legislación
permite incorporar solapadamente en leyes generales como la ley de presupuesto que haya delegaciones legislativas en materia de endeudamiento público. Y creo que allí seguramente, y esta ley va en esa dirección, podamos estar discutiendo el tipo de deuda, las condiciones, el uso del mismo. Y cerrar sin duda como primer paso, y creo que allí es necesario hacer un corte. No quiero abundar en todo lo productivo del debate que aquí se ha dado, y claramente creo que cuando hablo de corte hablo de la buena fe de todos y del deseo de los argentinos de terminar esta etapa, que ni este gobierno ni los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina contrajeron, pero tuvieron que sobrellevar. Y es sobrellevar ese endeudamiento, ese default, fue a costa de un enorme esfuerzo del pueblo argentino. Por lo cual, ese enorme esfuerzo tenemos que cuidarlo porque eso permitió no solamente reestructurar el 93% de la deuda, sino también que la Argentina vaya limpiando ese frente externo, saliendo de ese endeudamiento con los organismos internacionales, Fondo Monetario, CIADI, cumplir con Repsol, Club de París, y estar al día con los organismos multilaterales de crédito, en los cuales hasta en los últimos tiempos cambiamos pagos por créditos o pagamos casi más de lo que recibíamos de créditos. Sin duda que sobrellevar esa situación merece el respeto y el agradecimiento al pueblo argentino en el cuidado de la reestructuración de esa deuda. Cerrarla con el deseo, sabiendo que nadie puede garantizar algún nuevo conflicto, pero haciéndolo con el deseo de no repetir nuevos errores. Por eso venimos a presentar estas modificaciones que permiten que el Congreso de la Nación Argentina reasuma plenamente sus facultades para manejar el endeudamiento y el destino del mismo. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el señor Caserio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sin ser reiterativo y no parecer adulón, la verdad, señor presidente, que creo que todos nos sentimos gratificados por la organización y la calidad de los disertantes y cómo se llevó adelante este debate y estas audiencias en estos días. No solamente pudimos escuchar la posición del Gobierno Nacional, de los negociadores, las instituciones, también a los economistas, a todos los que de uno u otro modo son formadores de opiniones en este tema, pero realmente me pareció una feliz e importante idea convocar a los gobernadores argentinos, que al fin y al cabo son la columna federal de nuestro federalismo, ¿no es cierto?, que tanto proclamamos y reclamamos permanentemente. Yo, señor presidente, quiero adelantar el voto positivo al tratamiento en cuestión de nuestro bloque. Creemos sinceramente que el país tiene que salir del default técnico en que está, tenemos que dar vuelta a la hoja, tenemos que mirar para adelante. La verdad que más allá de cualquier tipo de cuestionamiento, de tipo legal o financiero que se haya hecho, creo que hay que ser justo y entender que los negociadores que representaban al Gobierno Nacional negociaron en pésimas condiciones, porque evidentemente todos sabemos que no es lo mismo negociar sobre instancias donde las posibilidades se pueden cambiar que sobre un litigio perdido, donde ya evidentemente es como pedirle por favor al acreedor que ganó un juicio de ver si nos da mejores condiciones y tener que tratar de explicar por qué no lo hicimos antes. Creo que hubo ese tiempo y creo que ese tiempo se perdió, pero bueno, todo eso creo que ya no es punto para que requiere un análisis de parte nuestra porque ya es una instancia superada. Sinceramente creo que para la Argentina es muy importante entrar de nuevo en los mercados externos, poder abrirnos al mundo. Estoy convencido de que el endeudamiento que estamos tomando no es significativo, no llega al 2.8% del PBI, no es importante. Y sumado a esto,
a que las negociaciones y el tratamiento que se hizo a la deuda externa en todos estos años fueron buenos para el país, hoy podemos decir que la relación de deuda en Argentina, PBI, es una de las más bajas de América, lo que habla bien claro de que hasta ahora las cosas que hicimos estaban bien. Pero lamentablemente esta circunstancia y este litigio con los tenedores de bonos que no entraron en el canje 2005-2010 nos deja en una situación de absoluta debilidad. Por eso creo que es necesario cerrarlo, por eso creo que no se justifica discutir por un poco más, un poco menos. Creo que lo más importante que puede hacer la Argentina es solucionar este tema para que volvamos a la senda del crecimiento. La verdad que esto nos da muchas ventajas. Primero, vamos a poder de nuevo reincorporarnos al mercado de capitales, vamos a reducir el costo de financiamiento. Evidentemente no va a ser de un día para otro, pero en el mediano plazo las condiciones financieras, el acceso al crédito internacional van a ser favorables para Argentina. Esto no es nada más que para el gobierno nacional, esto es también para los gobernadores, es también para las empresas, es para todos los que quieran resolver los problemas que hoy de modo importante tenemos los argentinos. Por eso estoy convencido que esto va a impulsar el crecimiento y va a lograr de una vez por todas que volvamos a crecer después de 4 años de estancamiento que ya son indisimulables y le están ocasionando un grave inconveniente a nuestro querido país. Después de escuchar a los gobernadores, creo que nos quedó claro cuál es la situación que ellos viven y la realidad es que hoy las provincias necesitan de financiamiento externo para solucionar gravísimos problemas de infraestructura, de gasoductos, de rutas, cosas que evidentemente con los recursos que tenemos hoy no se pueden solucionar. Yo también en esta oportunidad creo que es bueno para que este financiamiento ayude a los gobernadores para salir de esta crisis que tenemos, para acceder a un costo más beneficioso, para poder recepcionar a todos los que en el mundo quieren darnos crédito, y son muchos, porque nuestros gobernadores han recorrido el mundo y se dan cuenta que hay una voluntad manifiesta, ¿no es cierto?, de poder invertir en Argentina. Y también creo que es una solución en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo tenemos que volver a tener un país federal, donde los recursos coparticipables se repartan como corresponde, que a las provincias le den lo que les toca. Y creo que también es injusto querer obtenerlo hoy de un día para otro. Durante muchos años hicimos desde el Gobierno Nacional un acopio de los recursos donde muchos de ellos pertenecían a las provincias argentinas. Creo también que esto va a ser beneficioso para ingresar de nuevo a los bancos de fomento mundial, como son el BID, el Banco Mundial, que si bien en los últimos tiempos han abierto un poco las puertas, no lo hacen con la dinámica que históricamente han tenido con la Argentina. Y esos bancos de fomento son importantes para nosotros, son importantes para la provincia. Nosotros en nuestra provincia hicimos muchas cosas después de la grave situación que tuvimos en el 2001, cuando no había plata disponible con créditos de ese tipo, que permiten trabajar a bajas tasas y permiten también inclusive periodos donde se empieza a pagar después de 2 o 3 años que las obras se están realizando. Creo también que va a ser importante acceder al crédito internacional para ayudar al Banco Central, para que se pueda equilibrar de una vez por todas y tratar de tener una moneda más estable y fuerte. Creo que el crédito va a permitir ayudar a que de una vez por todas paremos la maquinita de hacer dinero, porque si nosotros seguimos haciendo funcionar la maquinita, evidentemente la inflación va a seguir creciendo y va a seguir deteriorando el salario de los que menos tienen y fundamentalmente de los trabajadores argentinos. Por último, quiero decir que el acceso al crédito, especialmente cuando se desarrolla en infraestructura o bienes sociales, también trae aparejado una cosa muy importante, que es darle solución al tema del empleo. Evidentemente, si vienen inversiones, si los gobernadores pueden hacer obras, si tenemos un país donde el dinero que viene no es especulativo, sino es para invertir, evidentemente para ganar dinero, pero para ayudar a desarrollar el país, eso también va a ayudar significativamente a tener mejor empleo
por los que no tienen, pero mejor empleo fundamentalmente para que sea un empleo más calificado. Por eso me parece que todo esto es significativo para el país y evidentemente la decisión que estamos tomando va a ayudar a que el país pueda volver a crecer. Creo que de ahí en adelante, cuando este Congreso le dé al presidente la herramienta que necesita para salir de este proceso, ya va a ser responsabilidad del Gobierno Nacional cómo lo utiliza, cómo lo lleva adelante y va a ser parte de la política que lleva adelante para que la gente y los argentinos estén mejor. Por lo tanto, yo ratifico, señor presidente, el acompañamiento pleno y la visión que tenemos en nuestro bloque de que esto va a ser bueno para la Argentina, más allá de las cuestiones que a lo mejor nos duelen. A nadie le gusta perder, pero un país soberano no es solamente soberano internamente. Un país soberano debe cumplir con los compromisos internacionales más allá de quién sea el funcionario que le toque llevarlo adelante. Es una cosa que tenemos que aprender en la Argentina. Tenemos que aprender que cuando elegimos un presidente y el presidente y el Congreso deciden cosas, evidentemente el que está asumiendo el compromiso no es ningún funcionario, sino que es el país. Y el país debe demostrarle al mundo que es creíble, que tenemos reglas claras, que somos un país soberano, porque fundamentalmente aceptamos las reglas que nosotros mismos llevamos adelante en las negociaciones que tenemos. Además, me parece que no solamente hay que pensar en el default que nos provoca esta mínima cantidad, ¿no es cierto?, de acreedores que no entraron en el canje. También tenemos que garantizar que los bonistas que creyeron en la Argentina, que aceptaron una deuda significativa, ¿no es cierto?, de nosotros con ellos y que aceptaron un canje con una rebaja de intereses histórica, puedan cobrar. Así que me parece que esto es doble. No solamente resuelve el problema de los litigios que tenemos en marcha, también va a dar garantía a que los que creyeron en nosotros puedan cobrar lo que les corresponde, y sabemos que tanto este gobierno como el anterior habían asumido el compromiso y de hecho ese dinero está depositado y no puede llevarse adelante el cobro por las medidas cautelares. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. Algunas mínimas consideraciones, porque comparto con el senador Urtubey que en el debate en el recinto podemos ampliar los conceptos y me parece que estamos terminando una serie de jornadas muy interesantes en las que hemos participado cada uno invitando a la gente que creíamos que nos podía agregar a todo el debate y me parece que ha sido claramente importante. Hemos estado más de 30 horas acá, algunos hemos estado o las 32 o 33, pero más o menos parecidos. Hubiera sido importante que hubiera más gente, esta es una realidad, porque ha sido un debate riquísimo. Algunas cosas quedan claras, me parece. Todos han hablado a favor o en contra, pero todos estaban convencidos o han estado convencidos que es importantísimo terminar con un capítulo de la deuda que empezó el gobierno de Néstor Kirchner con un desendeudamiento que creo que el país después del default que habíamos entrado en el 2012 era importante cerrar. La realidad es que los bonos del 2005-2010, en una negociación mucho mejor y con mejores condiciones que esta, tienen intereses que hay que completar de acá a 5 años, como se manifestó esta mañana, y que son 42.000 millones de dólares. Uno puede tomar deudas para 3 cosas. Una, para cerrar déficit fiscal, para pagar intereses, como nos va a tocar pronto, o para créditos de infraestructura que son necesarios para el crecimiento. Parece que de fondo en este país el problema que tenemos es que en todos estos años no hemos cambiado la matriz productiva que nos permita sustentar un crecimiento cuyos réditos nos permitan pagar el endeudamiento sin ningún tipo de problemas. En el 2005 la soja valía más de $500 la tonelada.
lo que no deja de ser un problema, porque ahora está a 300 y pico. Entonces teníamos superávit fiscal, balanza positiva, entonces la posibilidad de pagar estos créditos tuvieron más fáciles que ahora. El crecimiento del país, arrancamos en el 2001 con un 40% de producción industrial, había una capacidad ociosa importante. Todo esto hizo que me parece hubiera un crecimiento exponencial importante, que llegáramos hasta 2010 con condiciones que hoy se han estabilizado. No ha habido crecimiento del empleo privado prácticamente en los últimos 4 años. Ha crecido sí el empleo público por razones de definición de Estado, pero el empleo privado me parece es consecuencia de la falta también de un cambio de matriz productiva. Hoy se mencionaba aquí, en la década del 70, exportar un Renault 12, por poner un nombre. Nosotros estamos exportando un Renault 12. Hoy cuando exportamos un Renault, estamos exportando el 25% del Renault. Porque tenemos que importar una serie de piezas, pero por un sistema mundial de industrialización, en las cuales hemos tenido un rol que quedamos un poco afuera. Y por otro lado tenemos una ecuación energética claramente obsoleta. Me parece que tenemos mucha energía térmica, hay que trabajar mucho en el cambio para buscar condiciones nuevas de crecimiento que nos permitan pagar esto sin un ajuste a la gente, sino con consecuencias del crecimiento. Por eso me parece que hay que cerrar este capítulo. A nadie nos gusta, ni más ni menos, pero es una etapa. Obviamente para adelante está la incógnita, ¿dónde va a ir ese crecimiento? Y en esto ya quiero decirle que tengo enormes preocupaciones, porque hay provincias, por lo que vimos aquí, que tienen un enorme déficit fiscal. La mía y la de Juan Manuel Abal Medina están necesitando 4.000 millones de dólares para cerrar el déficit prácticamente fiscal, de balanza. De manera que esto no deja de ser un problema, porque creo que va a haber que recuperar esta capacidad de habilitar al Congreso de fuerte control hacia dónde van dirigidos los nuevos endeudamientos y la posibilidad también que haya alguna visión estratégica de crecimiento sustentada, no en la construcción como se mencionó aquí. Construir casas es importante porque da trabajo, pero la matriz productiva es distinto, eso es otro tema. Me parece que tenemos que tener un plan de desarrollo sustentable que todavía no veo, no está, pero que es absolutamente necesario disponer de la posibilidad de crédito. La infraestructura es previa al desarrollo. Sin inversión no hay infraestructura, sin crédito no hay inversión y sin intereses para esos créditos no hay ninguna posibilidad de que nosotros al menos tengamos una oportunidad de que esta vez entre todos no le erremos y tengamos un perfil de país distinto. Por eso yo voy a acompañar este proyecto con todas las dudas que podemos tener todos, pero con la absoluta tranquilidad de que estamos completando un siglo que inició Néstor Kirchner, que hoy nos encuentra en una situación bastante más compleja, pero también con la absoluta tranquilidad de que tenemos que recuperar un protagonismo que el gobierno o las cámaras no han tenido en los últimos años y que es importante para tener una posibilidad de desarrollo sustentable con acuerdos conjuntos. Gracias, senador. Ahora estoy en uso de la palabra y no lo he hecho hasta ahora. Simplemente quiero en primer lugar agradecer en mi nombre y el de Eduardo los comentarios por cómo han transcurrido estas jornadas. También felicitar a las senadoras Elías de Pérez, a Jiménez, Mirkin, Lavado y de la Rosa, que creo que tienen el premio de asistencia y participación en estos eventos. Y adelantarles, no lo hice hasta ahora porque creí que tenía que ver también con preservar el debate, que creo que fue muy productivo porque pudimos escuchar opiniones de la más diversa naturaleza, de todas las opiniones políticos, partidarias, académicas, ideológicas, que por lo tanto no había adelantado mi posición. Mi posición es, junto como la senadora de la Rosa y el senador del Chaco, no acompañar el proyecto de la mayoría. Obviamente las razones también, como se dijo, las fundamentaré en el recinto, pero simplemente para adelantarlas creo que tienen que ver con dos cuestiones que desde mi punto de vista son centrales. En primer lugar, que después de todas estas largas jornadas,
las dudas o los miedos que teníamos sobre el posible aumento de la litigiosidad que este proyecto podía generar, no solo en mi caso no se redujeron, sino que se incrementaron. Es algo que había compartido, varios que habían hablado conmigo antes, incluso la prensa se los había comentado. Cada vez que se planteó este tema en el debate y cada vez que algunos de mis colegas preguntaban a algunos expertos, decían lo siguiente: es verdad que eso puede ocurrir, o decían, esto puede ocurrir, pero de mantenerse las cosas como están, la litigiosidad sería peor. Y esto es una media verdad, porque nadie de los acá presentes estaría proponiendo mantener ad eternum esta situación que estamos ahora al presente. Al contrario, la posición que algunos teníamos es que el gobierno, a partir de un rechazo que tuviera el Congreso, pudiera ir a negociar de una posición más firme y con más fuerza frente a estos acreedores, garantizando un acuerdo que realmente reduzca al mínimo posible esa litigiosidad. Ese es el tema en cuestión, por un lado. Y por otro lado, obviamente, lo que ha girado permanentemente los debates, básicamente en los últimos días, que es el posible miedo que todos sentimos a que se abra un nuevo ciclo de endeudamiento no sustentable en la política argentina. Ciclo de endeudamiento con las consecuencias catastróficas que todos conocimos, y creo que en ese sentido el proyecto que mencionó el senador Urtubey, que mencionó y explicó mi colega de Santa Fe, que es el expediente S633 del 16, es un proyecto de Rodríguez Sá, Pichetto y otros, que modifica la ley 24.156, es de alguna manera un sentido para ir caminando en un sendero que impida que esto vuelva a ocurrir en la Argentina. Por todas estas razones, y coincidiendo con todos en que es muy importante salir de esta situación en que nos encontramos, y reivindicando también la negociación exitosa del 93%, que se ha realizado hasta ahora, son las razones muy sintéticamente por las que voy a rechazar el proyecto cuando tengamos la discusión en el recinto. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. Gracias a mis pares. Y la verdad que también en estos días más que de debate, de escuchar, ha sido muy importante tener cabal idea de lo que significa, a mi criterio, la aprobación de este proyecto. No voy a decir muchas cosas que acá se dijeron, y además tampoco vamos a hablar 2 horas, después dicen que las mujeres cuando somos largas para nuestras opiniones, así que voy a tratar de ser breve y concisa. Y me voy a parar en un punto que creo que es debut para este Congreso, que habla de las grandes coincidencias. Porque en un Congreso donde extrañamente el oficialismo no tiene mayoría y sí lo tiene la oposición, no tenemos ninguna otra posibilidad de avanzar en este país si es que no encontramos los grandes puntos de consenso que pueden llegar a significar a nuestra querida Argentina que tengamos la altura suficiente para sacar aquellas leyes que generan un beneficio para todos. Y en esos puntos de consenso quiero marcar algunos que me parece que se han deslizado estos días acá y que ojalá sean el hilo conductor que marque nuestra discusión en el recinto o también nuestras opiniones, y que probablemente lleve o no a algunos a cambiar de idea con respecto a su voto. La primera cosa, una gran cuestión federal. Nosotros representamos a las provincias sin menospreciar lo que hacen los diputados, pero sí con una cuestión como un sello que llevamos para adelante, como si el país estuviera representado simplemente por cada uno de nosotros 3. Y nosotros sabemos lo que significa para nuestras provincias no poder acceder en 14 años a créditos de financiamiento a largo plazo y a baja tasa para las obras de infraestructura que cada una, de acuerdo a sus gobiernos, necesita. No me trago ese discurso unitario que, bajo el temor de que nuestras provincias no tengan conducta fiscal, les queremos prohibir el acceso al crédito. Creo que es el peor de los fundamentos para decirle: ustedes no están, provincias argentinas, en condiciones de tener la responsabilidad fiscal que se merecen en estas circunstancias, y por lo tanto es mejor seguir en el default, no endeudarse a riesgo de que tal vez tomen desmedidamente esos créditos. La verdad que ese discurso unitario a mí no me gusta, porque yo confío en el federalismo y confío en las alturas de nuestros gobernantes, y que finalmente han sido las provincias argentinas las que en los últimos años
han tenido mayor conducta fiscal y que su principal garante, el Estado Nacional, estaba en el veraz del mundo y no pudo salir en su auxilio. Así es que por ese sentimiento federal creo que también estamos unidos en pensar cuál es la alternativa que tienen nuestras provincias para poder llegar al acceso al crédito y poder hacer esas obras de infraestructura que pongo de ejemplo la mía. Cuando llueve nos inundamos completamente. No solo que no podemos sacar la producción por los desagües que nunca se pudieron hacer, sino que también muere gente. Nos matamos en las rutas como moscas, porque no hemos podido hacer las inversiones en las carreteras o en las rutas que nosotros necesitamos. Nuestro sur no tiene gas natural, nuestro norte no tiene agua potable, nuestra provincia no tiene cloacas. 14 años sin poder hacer esas obras, y yo siento que en este es un momento histórico donde si salimos del default, nuestro gobernador que estuvo presente va a poder acceder a esos créditos, que ya ha solicitado autorización en la legislatura para empezar esas obras que realmente necesitamos para la dignidad de la gente. También me imagino yo que las inversiones empezarán, por supuesto que no será una lluvia de dólares que viene porque no somos ilusos y tampoco eso es lo que pretendemos, pero en mi provincia hay 72.000 jóvenes sin trabajo. 72.000 jóvenes que si la obra pública se reactiva probablemente tengan una oportunidad laboral que hoy no tienen. Así que también por ellos creo que es importante la aprobación de este proyecto. Y finalmente, yo creo que nosotros en los 2 últimos años hemos emitido deuda. Hemos emitido deuda en dólares. Recordemos el Bonar 2020, que no tenemos bien claro el destino, pero 640 millones de dólares en septiembre del 2015, en dólares. Recordemos el Bonar 2024, en abril del 2015, para obras de infraestructura, fundamentalmente para viviendas sociales que tomó la Nación, por 1.416 millones. Nuevamente es un endeudamiento en dólares. Recordemos el Bonar 2024 que sacamos para pagarlo de Repsol, de 3.250 millones. Nos hemos estado endeudando a tasas altísimas porque nuestro país necesita el crédito, casi el 9% en esto, y que tenemos que pagar en breve en dólares. ¿Cómo vamos a tomar estas decisiones si no podemos acceder a los mercados internacionales? Yo no sé si estos endeudamientos se discutieron de la misma manera como se discutió hoy con varios días y con pensamientos de todas las corrientes. Me imagino que no es así porque la ley de presupuesto autorizaba a que se tomen todas estas deudas que se tomaron durante la gestión anterior y que creo que hay que honrarlas pagando. Y que para pagar esas deudas que tomó la gestión anterior y que reconozco que son legítimas, necesitamos salir del default. Y un último punto que no quiero dejar escapar, porque acá hay 2 cuestiones que con mucho respeto y si me es posible quisiera aclarar. Nuestro gobierno no es el gobierno del ajuste y no pretende ser el gobierno del ajuste. Y tampoco pretende ser el gobierno que no tiene un plan económico. Acá se han tomado 3 tipos de medidas distintas. Las medidas de urgencia, las políticas de shock y otras que van a depender del gradualismo. Las del gradualismo son aquellas en las que todos coincidimos nosotros, que tiene que ver con la restitución del 15% de coparticipación a nuestras provincias. Y también la de limitar la presión fiscal sobre el salario de nuestros trabajadores, producto de muchos proyectos que están acá y que seguramente serán tenidos en cuenta por los legisladores en el momento oportuno. La política de shock. Nosotros hemos salido del cepo, que facilita a aquellos argentinos que quieren traer de vuelta sus divisas puedan traerlas, porque se va a reconocer un valor del dólar real. Reducir la emisión, subir las tasas de interés y finalmente fortalecer nuestras reservas. Todo eso se hizo rápidamente como una política de shock. Y entre las urgencias está la de salir del default, está la de eliminación de las retenciones, que quiero decir que para pueblos como el que yo represento, mi querida provincia de Córdoba, ha significado un resurgir de los pequeños pueblos del interior que viven del campo y que a partir de la eliminación de las retenciones no han sido los terratenientes los que se han beneficiado, sino son todos aquellos pequeños productores, el que le arregla el tractor, el que le lleva la cosecha, que han vuelto a resurgir y las exportaciones en granos han aumentado hasta un 50% en comparación con otro periodo. Así es que
si puedo decir en algo, es que este resurgimiento de nuestros pueblos del interior a mí me da mucha alegría para significar que realmente nuestro gobierno no es necesariamente el del ajuste y que este tema de las retenciones ha tenido una mala prensa y que cuando sea la oportunidad del caso haremos los estudios pertinentes para decir cómo esto ha mejorado nuestras condiciones de vida en los pueblos que vivimos del campo. Y finalmente, la eliminación del cupo a las exportaciones en un país que pretende exportar sus productos, tener que andar con una cautelar abajo el brazo para exportar, era el peor de los insultos. Y claro que solucionar el default es otra parte de este plan económico que pretende que al déficit fiscal no lo cubramos con ajuste, que el déficit fiscal no se cubra ni con más emisión, como he mencionado estos dos endeudamientos, ni tampoco con endeudamiento, sino con una expansión de la economía. Ese es el proyecto que yo defiendo, un proyecto que no es del ajuste, un proyecto que es el del crecimiento y un proyecto que evidentemente, a mi entender, va a sacar este país adelante, con todo el respeto por las otras opiniones políticas, por los otros proyectos que en su momento también tuvieron grandes aciertos y que los reconozco absolutamente, como posiblemente la ley Cerrojo en su momento tuvo una intención de ser y tuvo su sentido, que seguramente colaboró para que muchos de esos bonistas que entraron se quedaran satisfechos y terminaran cerrando el acuerdo. Pero mirado en el tiempo, deja de tenerlo. Es como si le preguntáramos ahora a San Martín por qué no cruzó los Andes en auto. Y bueno, en el tiempo a veces medidas que fueron acertadas pierden ese rigor de fuerza y hay que volverlas a revisar. Así es que estos pequeños fundamentos que quería agregar es por lo que solicito que acompañen este proyecto de mayoría. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el último orador en la lista, que es el senador Solanas. La última.